Adelante. Bien, buenas noches, estimados. El día de hoy vamos a presentar una exposición acerca de eh, una relación filosófica y una interpretación literaria de las obras de Albert Camus, y especificando en su obra La peste, ¿no? Un análisis. El absurdo de Albert Camus, ¿no? Puede, por favor, proseguir al siguiente PPT. Datos biográficos. Bueno, Albert Camus nace en Argelia, ¿no? El 7 de noviembre de 1913, ¿no? País al norte de África, ¿no? Que observa el Mediterráneo. Fallece el 4 de enero de 1960 en un accidente automovilístico. Irónicamente, Albert Camus decía que una de las maneras más absurdas de poder fallecer era en aquellos accidentes de tránsito. Siguiente PPT, por favor. Su madre era de origen español y su padre, Lucien Camus, de Argelia, ¿no? Eran comerciantes de vino. Es así como cuando fallece su padre, de Albert Camus, cuando él recién tenía 1 año de edad, es cuando su madre decide volver a Argelia, ¿no? Y ahí van a crecer, va a crecer Albert Camus y ahí se va a desarrollar. Comenzó a escribir a muy temprana edad. Sus primeros textos fueron publicados en la revista Sat en 1932, ¿no? Siguiente PPT, por favor. En el año de 1935 comienza a escribir, ¿no? En El Revés Derecho, que fue publicado 2 años más tarde, ¿no? En Argelia funda el Teatro de Trabajo, que en 1937 reemplaza por el trabajo del equipo, ¿no? Entra entre lo uno y lo otro, abandona el Partido Comunista al que estaba afiliado. Entra a trabajar en el diario del Frente Popular, creado por Pascal Pia. Su investigación La miseria de la cabilia tiene un resonante impacto. En 1940 el gobierno general de Argelia prohíbe la publicación del diario y se las arregla para que Camus ya no encuentre trabajo, ¿no? Ya no pueda publicar. Camus se muda entonces a París y trabaja como secretario de redacción en el diario Paris Soir. En el 1943 es lector para Gallimard, importante casa editorial parisina, y toma la dirección de Combate cuando Pascal Pia, ¿no? es llamada a ocupar otras funciones en la resistencia contra los alemanes. Participa como articulista del periódico anarquista francés Le Monde Libertaire y fue miembro de la Federación Anarquista. Como se menciona en este PPT, Albert Camus perteneció en una determinada época de su vida con una afiliación muy cercana al Partido Comunista, que después se va a alejar prontamente eh, porque va a tener unas discrepancias políticas e ideológicas con un compañero colega suyo, filósofo también, Jean-Paul Sartre, ¿no? Y después vamos a más adelante ver todo este conflicto, toda esta polémica. Siguiente PPT, por favor. Acá podemos observar, ¿no? al, al escritor con su hija, ¿no? Ahí está, en 1947, Camus y su esposa. Siguiente PPT. Ahí está. Camus murió el 4 de enero de 1960 en un accidente de coche cerca de l'El Petit Villa-les-Bains, lo cual para muchos resulta una muerte irónica, pues él días antes de su accidente había dicho: no conozco nada más idiota que morir en un accidente de automóvil. Entre los papeles que se le encontraron se halló un manuscrito inacabado, El primer hombre, de fuerte contenido autobiográfico y de gran belleza.
obtuvo en 1957 el Premio Nobel de Literatura, ¿no? 8 años después obtiene el Premio Nobel su colega Jean-Paul Sartre. Siguiente PPT, por favor. Algo más del Premio Nobel, ¿no? Lejos de ser un incentivo para continuar reafirmando su obra, el Premio Nobel de Literatura, que recibió el 10 de diciembre de 1957 a los 44 años de edad, fue una carga que apenas pudo soportar sobre sus hombros. En el París de la segunda mitad del siglo XX, se tenía la certeza de que el Nobel era el último clavo sobre el ataúd de una obra terminada. Siguiente, PPT, por favor. Al momento de conocer la decisión unánime para entregarle el Nobel, Camus declaró que a partir de entonces iba a tener más enemigos que amigos. Eso lo torturaba, pero siendo un escritor acostumbrado a la hostilidad de los intelectuales parisinos, además de un gran lector de Nietzsche, sabría distinguir lo verdadero de lo falso y beneficiarse del dolor que le brindara el desencanto. Camus sabía a qué se enfrentaba. Tal vez por eso nunca se cansó de repetir que no él, sino André Malraux, una gran influencia de su juventud, debía ser el laureado de ese año. Siguiente PPT, por favor. Para comprender esa tragedia, en lo que Camus vivía y se desesperaba, habrá que entender en primer lugar que el autor de Bodas era francés, nacido en Argelia. Sí, pero francés a fin de cuentas, al igual que sus posturas ideológicas. En este aspecto de su vida, sus actos guardaron estrecha relación con su realidad y su realidad no congeniaba con la idea de que el fin justifica los medios. Primeramente, y como lo había demostrado en 1955 durante un llamado público a la tolerancia y al diálogo en Argelia, en medio de una violencia extrema y de amenazas de muerte, ahora se pronunciaba a favor de una Argelia unida, fraterna, en donde musulmanes, kabilas, árabes y franceses de Francia y de Argelia viviesen en paz. Después de todo, su madre, sus tíos, su hermano, sus sobrinas, la familia de su esposa, Francine y algunos de sus mejores amigos continuaban en ese lugar. Entonces, ¿a qué podía aspirar este hombre si su moral, su razón y sus sentimientos se encontraba al final de un oscuro callejón sin salida? A pesar de eso, el mutismo de Camus fue un voto por la paz y la igualdad de seres humanos universales, no de argelinos o franceses exclusivamente. Además, el escritor nunca se detuvo ni en el terreno de las ideas ni en las acciones, sin alardes de egocentrismo o protagonismo, como por el contrario acostumbraba Sartre. Camus, con actos eficaces y reales, salvó la vida a un considerable número de personas, 150 aproximadamente, condenadas injustamente a la muerte en Francia y en el extranjero. Intercediendo personalmente por ellas, logró mucho más que estampando una simple firma de los manifiestos de izquierda o de derecha, ya fuera en los desplegados del Frente de Liberación Nacional Argelino o en las peticiones del prefecto de Argel. Siguiente, por favor. Siguiente. Otras aficiones. El fútbol y la literatura fueron las dos grandes pasiones de la juventud de Camus. Entre 1928 y 1930 se desempeñó como arquero del Racing University de Algiers. Años más tarde manifestaría en una entrevista con el innegable entusiasmo por la exageración de la sangre española en sus venas que todo su sentido de la ética lo había aprendido en el campo del fútbol.
Sus estudios se vieron interrumpidos por un brote de tuberculosis en 1930 que también echó por tierra sus anhelos deportivos y que se mantendría recidivando por el resto de sus días. Tras reponerse, formó un taller de teatro para aficionados y se dedicó al periodismo, lo que le permitió viajar al continente. ¿Cuáles fueron sus obras principales? Siguiente, por favor. El revés y el derecho, publicado en 1937. Bodas, ¿no? 1939. El mito de Sísifo en 1942. El extranjero en 1942. Calígula en 1944. El malentendido en 1944. La peste en 1947. El estado de sitio en 1948, Cartas a un amigo alemán en 1948, Los justos en 1950, El hombre rebelde en el 1951, La caída en el 56, El exilio y el reino en el 57, Una muerte feliz en el 71, El primer hombre en el bueno, fue publicado póstumamente en el año de 1994 por su hija. Siguiente, por favor. Ahí podemos presenciar algunas imágenes de las portadas de libros publicados por Camus, de sus obras. Siguiente, por favor. Bueno, este es del mito del Sísifo, ¿no? Es un extenso ensayo, originalmente publicado en francés, en el 1942, ¿no? Le Mythe de Sisyphe. El título del ensayo proviene de un atribulado personaje de la mitología griega. En él, Camus discute la cuestión del suicidio y el valor de la vida, presentando el mito de Sísifo como metáfora del esfuerzo inútil e incesante del hombre moderno que consume su vida en fábricas y oficinas sórdidas y deshumanizadas. De esta forma, plantea la filosofía del absurdo, que mantiene que nuestras vidas son insignificantes y no tienen más valor que el de lo que creemos y de lo que creamos, siendo el mundo tan fútil. Camus pregunta, ¿qué alternativa hay en el suicidio? El ensayo se inicia, no hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Siguiente, por favor. El extranjero, otra obra publicada por Albert Camus en 1942. Una cita textual. Hoy ha muerto mi mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. Siguiente. De la peste, ¿no? Obra fundamental de la literatura del siglo XX, publicada en 1947, con la que el autor logra el premio de la crítica de ese año. Siguiente, por favor. El hombre rebelde, ¿no? Vamos a un fragmento de la obra El hombre el rebelde. Todas las revoluciones modernas acabaron robusteciendo el Estado. 1789. Lleva a Napoleón 1848, a Napoleón III 1917, a Stalin, las perturbaciones italianas de la década del 20 a Mussolini, la República de Weimar a Hitler, estas revoluciones sobre todo después de que la Primera Guerra Mundial hubo liquidado los vestigios del derecho divino, se han propuesto, no obstante, con una audacia cada vez mayor, la construcción de la ciudad humana y de la libertad real. La omnipotencia creciente del Estado ha sancionado cada vez esa ambición. Sería falso decir que no podía dejar de suceder esto.
pero es posible examinar cómo ha sucedido y quizás sirva de lección. La siguiente, por favor. La misión del escritor. Un fragmento. Jamás he podido renunciar a la luz, a la felicidad de existir, a la vida libre en que he crecido. Pero, aunque esta nostalgia explique muchos de mis errores y de mis faltas, me ha ayudado sin duda a comprender mejor mi oficio, me sigue ayudando a mantenerme ciegamente junto a todos estos hombres silenciosos que no soportan la vida que se les hace en el mundo, más que por el recuerdo o el refugio en el remanso de breves y libres felicidades. Acéptalo, tu vida es absurda. Bien, eh, vamos a continuar esta exposición con una breve análisis e interpretación de una de las obras de Albert Camus. La obra elegida es La peste. La peste. Bueno, eh, hace 5 años, ¿sí? O hace 4 años con 10 meses aproximadamente. No, sí, hace 5 años con un mes. eh, Ocurrió un impacto para nuestra sociedad, eh, para nuestra humanidad, para este siglo. Hubo una pandemia, ¿no? Una epidemia. Hemos sufrido la epidemia del COVID-19. Eh, y hemos sufrido los estragos, ¿no? Hemos asimilado las consecuencias, las secuelas psicológicas, cómo nos afectó a toda la humanidad. Y por ese entonces, los medios alternativos con relación a una difusión de literatura, filosofía o temas de humanidades, empezaron a divulgar unos cuantos libros que nos llevasen a, a leer temas relacionados a estas epidemias. Entre ellas se ofrecieron sobre todo 2 obras, y ambas pertenecen a la corriente o a este movimiento del existencialismo, ¿no? Este movimiento que fue post-vanguardista, ¿no? Después del siglo XX, exactamente a mediados del siglo XX. Cuando estas 2 obras fue La peste de Albert Camus y también Ensayo sobre la ceguera de Jean-Paul Sartre. Pero nos vamos a enfocar en La peste. ¿Por qué? ¿Por qué se estaba divulgando La peste de Albert Camus? Porque esta novela, ¿sí? Es una novela donde se narra también, pues, una epidemia, a mediados del siglo XX. Esta epidemia se desata en la ciudad de Orán, eh, ¿no? Entonces, ya en la obra misma, en la novela misma, el primero en que se da cuenta en observar todo esto es el doctor Bernard Hughes, quien se percata de que las ratas comienzan a ser encontradas muertas por todos lados. Entonces, con el pasar de los días, empieza a haber un ritual de enfermos. Van a aparecer cada vez más ratas, espontáneamente, desde un 4 de abril de 1940. Ratas, ratas, ratas. Y luego la gente se va a enfermar con el pasar de los días y las semanas. Y luego el doctor Ryuk se va a dar cuenta que la gente va a empezar a tener unos síntomas raros, no antes percatados, y va a empezar a morir, ¿no? Y así los medios cada vez intentaban calmar a la gente,
¿no? Intentaban no exaltar hasta el límite de la verdad, ¿no? No querían declarar que era una peste. Sin embargo, ya se estaba notando explícitamente con la mortandad que rebasaba en la ciudad. Por lo tanto, se declara oficialmente en dicha ciudad la peste, una peste de ratas que abunda en las calles de Orán, y se cierran las puertas de la ciudad, ¿no? Por lo que muchas familias van a ser separadas. Entonces ya no van a poder entrar ni salir a la ciudad carros, trenes y muchos medios de transportes que entre ellos también conllevaban víveres, ¿no? Y todo lo que necesita y lo que consume una ciudad en todos los aspectos materiales. Entonces, en esta obra, en este contexto, van a haber reflexiones sobre la existencia humana, ¿no? Frente a esta experiencia límite de, de una conciencia de una muerte cercana, ya que no se sabía en qué momento uno podía enfermarse o en qué momento una podía llegar a morir. Entonces, así es como se van a manifestar muchos valores que se van a desatar en los personajes principales, ¿no? Entre estos valores está la moral, la honestidad, la solidaridad, pero también se van a evidenciar el individualismo, ¿no? Y el aprovechamiento. Entonces, eh, entre los personajes de esta obra está el protagonista, que es Bernard Hughes, quien es un doctor, ¿sí? Y también va a estar, bueno, su colega Castell, que también es otro doctor, que van a enfrentar a la peste. Va a estar un periodista, Rambert, otro, Cotard, y muchos más. En esta obra no se va a saber quién es el narrador hasta el final de la obra, eh, quien va a ser al final el mismo Bernard Hughes. Bernard Hughes es el personaje principal. Sin embargo, el narrador no va a estar en segunda persona como debería serlo, sino va a estar en tercera persona. O sea, va a ser como una crónica, como narrando algo que ha pasado en tiempo pasado, ¿no? Em, entonces, bueno, los múltiples personajes van a representar muchos valores, muchas acciones. Y bueno, pues esta obra eh, se va, también se va a manifestar la inclinación en esta obra por el nihilismo, y, ¿no? El nihilismo de Nietzsche, también por el pesimismo, ¿no? Al aceptar en un determinado momento el, el protagonista, ¿no? Que la existencia, ¿no? También precede a la esencia. Entonces, aquí también se va a enfatizar este sentido a priori de la existencia humana. Pues bien, entonces, vamos a citar algunas frases del propio libro que considero importante para poder reflexionar, ¿sí? A ver, listo. A ver, vamos a ver. En un determinado momento, eh, Grant, quien era uno de los colegas del doctor Bernard Hughes, ¿no? Empieza a notar algo de las otras personas que ayudaban a enfrentar a la peste. ¿Quiénes eran estas otras personas? Entre ellos también había un señor que se llamaba Panelux. Panelux era un cura que
empezó a relacionar estas tragedias como un castigo divino, ¿no? Dijo, ¿no? Esto se debe a que ustedes, pecadores, ¿no? No están continuando con los mandamientos y la obediencia de Dios. Como era de esperar, desde su perspectiva, era un castigo divino. Entonces, ¿no? Grant decía, ¿no? Panelux está loco, le dice a Bernard Hughes. Y Bernard dice, todos están locos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque notó que la gente, claro, asimilaron esta epidemia, pero eran muy individualistas en un inicio. Eran muy individualistas, ¿no? No le importaban en determinados, solamente su preocupación se llegaba en expresar las condolencias por los caídos, por los muertos, y de ahí no avanzaba, ¿no? Por eso Grant también en un determinado momento le pregunta a Bernard, ¿usted cree en Dios? Y Bernard le responde, ¿no? Bernard Hughes, "Eh, no, no creo en Dios. Entonces, si usted no cree en Dios, ¿por qué ayuda a los enfermos? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué hace estas cosas? ¿Por qué hace el bien en la humanidad? ¿No? Y le responde que, bueno, si yo creyera en un Dios, si estuviera convencido de que existiera un Dios, pues yo ya no tendría que hacer que yo arriesgarme y dedicar todas mis energías, toda mi vida al bien, sino esto ya sería asunto del mismo Dios. Entonces, con esta respuesta podemos reflexionar la posición implícita y este discurso implícito que está incorporando el autor en este personaje, ¿no? Eh, su, ¿no? Esta discrepancia religiosa eh, de ateísmo que se manifiesta en este diálogo, ¿no? Entonces, también le pregunta, ¿no? Grant le pregunta a Bernard, ¿qué es para usted esta pandemia? ¿No? Y esta pandemia, dice, es lo peor que puede haber pasado, pero es lo que ha hecho que la gente, ¿no? se muestre tal y como es. Gente absurda, ¿no? Y ahí Ed Bernard Hughes entonces empieza a asimilar, ¿no? Y se da cuenta de que también el cura Panelux eh, va a, va a decir, este señor solamente lo está relacionando a castigo divino porque nunca ha visto tantas muertes como yo he visto a lo largo de mi carrera, ¿no? Porque era un doctor y vio muchas muertes mucho antes de que empiece esta epidemia. Entonces, da razones, ¿sí? Da muchas razones para validar más con peso verídico eh, esta contradicción emocional de lo que expresa el cura. Y justamente él escucha, reflexiona mucho sobre lo que comentan los medios de comunicación que hablan sobre la situación de esta ciudad de Orán, que en un inicio no querían eh, eh, validar que esto era una, una epidemia. No querían decirle a la gente por el temor que ellos puedan adquirir, que la población se pueda alocar, ¿no? Hasta que cuando empezaron a haber muertes. Entonces, ¿no? Dice, empieza a criticar también Bernard Hughes a los medios de comunicación, ¿no? Aquí ejerce una crítica directa a los medios, ¿no? Entonces, los medios también empiezan a decir, ¿no? Los que mueren son unos héroes de nuestra humanidad que están entregando.
¿no? Están soportando. Y aquí también Bernard dice, ¿no? ¿Cómo van a ser unos héroes? Si están en la posición de sobrevivir o de morir, es porque ya se encontraban en esas condiciones, ¿no? No podemos agregarle ¿no? Este adjetivo, ¿no? Que es supra o extra humano, con máximas categorías de ser humano, tan solo por el hecho de coincidir su estado en esta tragedia. Entonces, así es como el personaje, ¿no? Bernard Hughes va a cuestionar y va a expresar muchas ideas implícitas del mismo autor, ¿no? Y así es como se va a manifestar su existencialismo y sobre todo esa angustia de la existencia individual, porque en esta novela, eh, a diferencia de Sartre, ¿no? Y otros escritores del existencialismo, eh, Sartre, Camus, eh, no solamente va a hablar acerca de la angustia de la existencia individual, sino también va a adquirir un cierto carácter más colectivo, ¿no? Y esto va a permitir que la obra se desarrolle en la condición de la solidaridad, porque cómo va a evolucionar la trama. La gente, ¿no? Va a tener un carácter el discurso, ¿no? De la trama va a tener un carácter más colectivo y eso va a permitir que se desarrolle la solidaridad, ¿no? Entonces, es así como mucha gente se va a animar, a apoyar a que se quería matar, Cotard, ¿no? Que Bernard Hughes lo salva y él se une también ahí a ayudar a los enfermos. También va a haber otra persona, había un periodista parisiense, Rambert, que había quedado atrapado en la ciudad y que durante casi toda la obra eh, quería irse de la ciudad, estaba harto de las muertes, de las ratas, quería irse en todo momento, ¿no? Hasta había pagado bastante a unos guardias de seguridad, ¿no? Que estaban entre la frontera de afuera y de dentro de la ciudad. Le había pagado mucho dinero para poder escapar, para que le dejen salir. Y había esperado muchos meses. Hasta que cuando llegó el momento de irse, había reflexionado bastante y dijo, no, no me voy a ir, por más que esperé eso tanto tiempo. Voy a quedarme a luchar con Bernard Hughes por la ciudad de Orán, ¿no? Por soportar esta epidemia que nos está matando. Y así es como muchos otros personajes van a sumarse a la lucha. El mismo cura también, Panelux. Pero también la gente y los protagonistas van a morir y van muriendo. Mueren muchos, ¿no? Entonces, así es como se va a representar este colectivismo, esta solidaridad, ¿no? En medio de tanta angustia existencial de la gente, ¿no? Eso es una especie de asimilación, una especie de evolución al contexto, ¿no? A las condiciones trágicas en las que se pueden encontrar. Entonces, así es como se va a desarrollar la obra. ¿Y qué va a ocurrir? Pues como también en nuestro COVID-19, ¿qué es lo que ocurrió con nosotros? Habíamos visto, ¿no? En un inicio nos habían encerrado, nos mandaron a esos toques de quedas, ¿no? Mucha gente salía, ¿no? Con el resultado de positivo, morían los que tenían los que eran mayores de edad. Bien, nuestro propio cuerpo fue asimilando este virus, ¿no?
hubieron muchos que no fallecían. Entonces también en la obra La Peste había gente que habían adoptado, acostumbrado a al virus, ¿no? Al virus o a la bacteria de esta peste, de esta epidemia. Entonces, después de un determinado largo momento, después de casi un año, de que gente moría, por día aumentaba 10, 20, 50, 100, cada día hasta 100, 200 muertos, después fue bajando, ¿no? Entonces ahí la sociedad, eh, la ciudad de Orán, que ya había perdido mucha gente, empezó a tener esas defensas, ¿no? Empezó a soportar la peste, a soportar y al final, pues llega a un determinado momento en el que ya las muertes ya no existían. No había muertos por, por esta peste y dejaron de abundar en la ciudad cuerpos muertos de humanos y también de ratas, ¿no? Pero también hace unas reflexiones Bernard Hughes, que dice que en cualquier momento van a volver a aparecer una peste, va a volver a aparecer para la humanidad, ¿no? Entonces es como una advertencia de que a lo largo de la humanidad nunca van a dejar de aparecer pestes, siempre van a haber, siempre van a haber. Y aquí también está entonces parte del absurdismo, ¿no? De que por más que el ser humano siempre intente luchar para mejorar la calidad de vida o para evitar las preocupaciones, de una u otra manera van a ocurrir desgracias, siempre van a ocurrir desgracias. Y lo que quedaría es asimilar. Y también cito brevemente, ¿no? Una parte cuando dice, hay algo que se desea siempre y que solo a veces se obtiene, la ternura humana, ¿no? Lo manifiesta Bernard Hughes, porque Bernard Hughes ha sido él el autor de estas memorias, ¿no? Mencionaba que aquella patria era la felicidad, nada más, ¿no? Entonces también se ve esa pasión eh, antinacionalista del personaje, del autor. Entonces, esta fue una breve análisis sobre la obra de Camus. Espero que les haya gustado y también espero algún un comentario, un aporte o preguntas o una conversación para tener con ustedes, ¿no? Muchas gracias.